Se titula el estudio de hoy, El que piensa estar firme. Y, como se imaginarán, parte de Primera de Corintios 10:12, que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Puede ser que su versión diga el que piense o el que crea estar firme, vele que no caiga. Eh, Significa lo mismo, ¿no? Son dos formas distintas de decir lo mismo. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y nos hacemos la pregunta, ¿en algún momento nos hemos mirado a nosotros mismos y hemos dicho, wow, estoy firme, estoy bien parado? Este, y hemos mirado a otro y hemos pensado que es débil y que flaquea y que no está bien parado. Eh, y lo digo de esta forma porque el contexto del versículo que se encuentra allí en 1 Corintios 10 es un recuento que está haciendo Pablo acerca de los errores cometidos por el pueblo de Israel. Una tras otra demostración de falta de fe, de falta de confianza en Dios, de tergiversar el carácter de Dios, de pensar mal de Dios y por lo tanto eran guiados a la desobediencia y a buscar lo propio según el poco conocimiento y la necedad, porque no voy a decirle sabiduría, la necedad del hombre, eh, eligiendo para sí lo que ellos entendían que era lo mejor, pero no era lo mejor. Definitivamente murmurando, quejándose, eh, no pudiendo entrar a la tierra prometida, etcétera, pereciendo por serpientes, todo eso, y nos dice, ¿verdad? Pereciendo también por el destructor. Todo eso, todo el capítulo 10 específicamente como desde los versículos 3 4 en adelante, nos comienza a hacer Pablo como un recuento de varias de las experiencias del pueblo que por incredulidad eh, no entraron a la tierra prometida. Y algo que nos llama mucho la atención es el versículo 11, el que precede al versículo que leímos de comienzo, que dice el versículo 11, y estas cosas les acontecieron en figura y son escritas para nuestra admonición, en quienes los fines de los siglos han parado. Eh, y luego de este versículo dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque podemos cometer el error de mirar las historias de la Biblia, mirar las historias del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel y ver todos los errores que ellos cometieron y de alguna manera pensar que nosotros somos más firmes que ellos, que nosotros somos más fuertes que ellos, que nosotros podemos eh, resistir mejor que ellos. Podemos pensar que yo no soy como ellos y podemos actuar como el fariseo ante el publicano que dijo, gracias te doy Dios que yo no soy como este pecador, como este publicano pecador. Y podemos actuar de la misma forma y pararnos en el mismo espíritu de juzgar y de condenar, consciente o inconscientemente, y pensar que incrédulos fueron esos hombres, de verdad que qué duros de corazón, y no nos damos cuenta que su carne y la nuestra es la misma, y que la misma carnalidad, la misma incredulidad, el mismo espíritu de independencia de Dios, el mismo deseo de alejarme de Dios que se manifestó en ellos, el mismo deseo de buscar lo propio, el mismo egoísmo, que el egoísmo podría resumir todo lo que ya mencioné, el mismo egoísmo está en mí, naturalmente está en mí. La diferencia puede ser que Cristo haya subyugado la carne, pero mi carne y la de ellos es igualmente egoísta. No somos distintos al pueblo de Israel. Así que la declaración del que piensa estar firme, mire que no caiga, es en el contexto de mirar a otros, ya si sea en el pasado o a los que te rodean, y pensar que estamos más firmes que ellos. Y es una advertencia
para no cometer los errores de los demás. Una advertencia para considerar que es únicamente por la gracia de Dios que yo no he caído tal vez en las condiciones en que ha caído otras personas. Tal vez la semilla sigue estando en mí, pero únicamente por la gracia de Dios, únicamente por Cristo en mí y la oportunidad que le he dado de dirigir mi vida, que tal vez yo no estoy en peor condición, como posiblemente esté otro. Y cuando digo eso, no lo digo en una condición en cuanto a la carne, sino me refiero a una condición en general. Me refiero a que hay personas que se han dejado llevar por impulsos, han cometido pecados tras pecados tras pecados que lo han hecho sumirse eh, en, en profundidades de las cuales les cuesta mucho salir. Y tal vez la diferencia entre yo y el vagabundo que lo perdió todo por una serie de conductas que lo llevaron a perderlo todo, ¿verdad? Que está cosechando lo que sembró. Tal vez la única diferencia es que yo recibí un conocimiento de Dios, le permití a Cristo guiar mi vida en algunas cosas, pero en cuanto a la carne, en cuanto a lo que mora en mí, es exactamente lo mismo y yo estaría en esa misma condición si no fuera por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y cuando nosotros reconocemos que yo por mí mismo no soy mejor que el pueblo de Israel cuando rechazó a Dios, cuando quería apedrear a Moisés, cuando murmuraba en contra de Dios y de los líderes que Dios había elegido, cuando me elegía a otros dioses, cuando hice un becerro de, de oro para adorarlo. Cuando yo me doy cuenta que yo no soy mejor que ese Israel y que tampoco soy mejor que el que está practicando otra fe, eh, entonces, cuando me doy cuenta de eso, estoy listo y mi corazón está más que dispuesto a recibir la gracia que Cristo tiene para sustentarme hoy. Pero cuando yo creo que por mí mismo, que en mi carne, que en mí mora de alguna manera el bien o algo mejor que lo que mora en la carne de otro. Recordemos que Pablo dijo que esta cosa sé que en mi cuerpo, en mi carne, no mora el bien. Esto está en Romanos capítulo 7. Pero si yo creo que en mí mora algo bueno, estoy comenzando a sentar las bases para la derrota, el fracaso y la caída. Y sobre esto queremos reflexionar un poquito y vamos a considerar ahora eh, un aspecto de la vida de Pedro. Y estos son aspectos bastante famosos de la vida de Pedro, pero quiero que lo consideremos. Y vamos a estar leyendo ahora Mateo 26 del 31 al 41. Mateo 26 del 31 al 41. Y dice así. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Vamos a parar en ese versículo un momento. Jesús le dijo a sus discípulos, todos vosotros os escandalizaréis. Jesús está diciendo que todos, no algunos, sino que todos serían escandalizados de Cristo o por causa de Cristo esa noche. Y, y la palabra escandalizar es una palabra interesante porque cuando nosotros hablamos de escandalizar o de escándalo, pensamos en un tumulto, un bullicio, pensamos en ruido grande, eh, pero en muchas ocasiones en la escritura es utilizada esta palabra como sinónimo de ofensa, de sentirse ofendido. Es como que las acciones de Cristo y cómo Cristo se comportaría ofenderían a los discípulos, como sentirse ofendido y alarmado. Eh,
Y este punto es interesante para considerar. ¿Qué significa escandalizarse de Cristo? Es sentirse ofendido por cómo actúa Cristo. Y yo no sé si alguna vez tú has escuchado el Sermón del Monte, has escuchado las enseñanzas de Jesús, por ejemplo, de amar a los enemigos, de hacerles bien, de orar por ellos, de cuando te dan una mejilla poner la otra. Y esto te suena tan loco que hasta te molesta y te incomodas y buscamos hasta torcer esa enseñanza. Nos estamos escandalizando por las enseñanzas de Cristo y no, eso es escandalizarse precisamente, eso es sentirte ofendido porque lo que Cristo está presentando, el principio que Cristo está revelando, te ofende a ti porque te sientes juzgado por ti mismo, por tu propia conciencia. Y no es lo que tú esperas, no es lo que tú deseas, no es lo que tú quieres ver. Precisamente Jesús dejándose arrestar, Jesús no resistiendo el mal de los demás, Jesús sanando la oreja de uno de los que lo vino a arrestar. Todo eso ofendería a los discípulos porque ellos no querrían que Él actuara de esa forma. Ellos esperarían que Él manifestara un poder sobrenatural, se librara a sí mismo, los librara a ellos y tomara el reino. Eso era lo que ellos esperaban, pero cuando Jesús actuó de una forma que ellos no esperaban, ellos se iban a escandalizar. Ahora Jesús declaró que todos serían escandalizados, ofendidos por su causa esa noche. Y, y dentro de este versículo utiliza la analogía de un pastor y la oveja. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Cuando las ovejas ven que el pastor es herido, entonces se dispersan, se van huyendo, cada cual por su lado, eh, buscando eh, la supervivencia, ¿no? Y, y esto es lo que ocurriría. Jesús se estaba dejando herir y los discípulos se escandalizarían y serían dispersados. Y continúa diciendo Jesús, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro a lo que Jesús dijo, Pedro le responde, aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Interesante que Jesús dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Y Pedro, ¿qué le está diciendo? Aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro está, no sé si nos damos cuenta, pero él está contradiciendo las palabras de Jesús. Jesús que conoce el corazón de cada uno de ellos. Jesús que sabía lo que ellos esperaban y lo que estaba luchando la lucha que había en el corazón de ellos por la supremacía. Recordemos que esto fue la noche que él fue entregado y esa misma noche ellos todavía en la Santa Cena, en medio de la cena, estaban luchando por quién tendría la supremacía y el lugar más encumbrado entre ellos. Y Jesús sabía eso y ellos mismos eran ciegos a su propio orgullo, a su propia soberbia y dureza de corazón. Y Jesús les está diciendo lo que ha de ocurrir. Ellos se han de ofender por cómo Él actuaría. Pero Pedro dice que aunque todos se escandalizan o se ofendan por causa de Cristo, Él no lo haría. Le está diciendo, tú estás mal. Le está diciendo a Jesús que Él se equivocó. Le está diciendo a Jesús que Él no conoce bien tú no sabes lo que está en mi corazón. Es lo que Él le está diciendo a Jesús. Terrible, terrible. Y pone su palabra. Dice que Él nunca se escandalizaría a lo que Jesús le deja saber. Jesús que conoce el corazón, te digo, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Entonces Pedro le dice, todavía no ha aceptado la palabra que Cristo le está dando, no la quiere aceptar, le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí nos vamos a detener un momentito y yo hago esta pregunta.
Yo no sé cuántas veces en tu vida tú has mirado a otro y has pensado, qué terrible lo que hizo esa persona. Eh, Eso es lo más bajo, eso es lo peor. Yo nunca haría eso. Yo no podría hacer eso. Eso es lo que estaba haciendo Pedro en esta ocasión. Está diciendo, aunque todos se escandalicen, todos ellos te pueden fallar, todos ellos sí, pero yo no. Y yo no sé cuántas veces te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces y me he sorprendido pensando de esta forma. Cuando alguien me entero de algún acto malo, terrible, inmoral o deshonesto o you name it, tú sabes, sea cual sea, me he sorprendido pensando que yo no sería capaz de hacer aquello que hizo el otro, sin considerar que las circunstancias que vivió el otro y lo llevaron a eso, tal vez también si yo viviera esas mismas circunstancias me llevarían a mí a hacer lo mismo. ¿Acaso no hemos mirado a los que crucificaron a Cristo y hemos pensado qué terrible, cómo se atrevieron a hacer eso? Y no hemos considerado que muy posiblemente si nosotros hubiésemos estado allí hubiésemos hecho exactamente lo mismo. Pues Pedro, esa es la misma autosuficiencia que está mostrando Pedro aquí. Está señalando a todos los demás, aunque todos se escandalicen por causa de ti, yo no. Ellos sí, yo no. Yo soy mejor. Yo te amo más. Yo no sería capaz de hacerte algo así. Al punto de Pedro decir, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Tremendo lo que está diciendo Pedro. Estoy dispuesto a morir contigo y no te voy a negar. Luego de que Pedro mostró esta actitud, pues obviamente si se comparó con los demás y dijo que los demás podrían hacerlo, pero no había posibilidad de que él lo hiciera, al hacer esa comparación, los demás son infundidos también con este espíritu de autosuficiencia y de autodefensa y buscan defenderse y también dicen, no, nosotros tampoco. Tú dijiste que aunque todos, pero tú no, 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 nosotros tampoco haríamos eso. Y eso es otro punto para considerar. Cómo el orgullo y la autosuficiencia manifestada, al compararnos con los demás y pensarnos mejores que los demás, también puede levantar el mismo espíritu de autosuficiencia en otros y en los que nos rodean. Cuando nosotros andamos en familia y comenzamos a criticar o a juzgar a alguien que hizo tal o cual acto pecaminoso y nos ponemos en una posición donde decimos, yo nunca podría hacer eso, yo no sé por qué hacen tal cosa, sabiendo que se hacen daño a sí mismos y a los demás. Y hablamos de una forma despectiva de la condición en la que esa persona está o de las decisiones que lo llevaron a estar como está. Y estamos con nuestros hijos. Los estamos infundiendo muchas veces de un espíritu de autosuficiencia que los hace pensar que ellos jamás harían aquello que los demás hacen y se exponen y a veces se acercan al peligro pensando que ellos jamás van a caer de esa forma, no sabiendo que la autosuficiencia es el fundamento para el fracaso y para la derrota y para la caída. Seguimos leyendo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces él les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí está Jesús tomando a sus discípulos más cercanos, aquellos que eran más íntimos con él, no que eran preferidos, pero eran más íntimos. Estos en sí mismos se habían acercado más a él. Habían contemplado unos aspectos de su vida que los demás no habían contemplado o que no todos lo habían contemplado. Estos habían estado con él en el monte de la transfiguración.
y en otros eventos y momentos eh, importantes en el ministerio de Jesús. Y Jesús, sintiéndose muy triste, dice que hasta la muerte les pidió que se quedaran allí y velaran con él. Jesús, en su angustia, en su tristeza hasta la muerte, de la angustia que sentía, se estaba muriendo, les pide, por favor, velen conmigo. Un amigo, un íntimo, un cercano, le está diciendo, quédense aquí conmigo, velen conmigo, oren conmigo. Y se alejó un poquito más para estar solo y orar solo y dice, y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro y oró diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así que Jesús pasa un tiempo en oración, hablando con su Padre, y volvió a sus discípulos, esperando encontrarlos orando, velando. Pero ¿cómo los encontró? Durmiendo. Los halló durmiendo. Su, aquel de quien Pedro dijo, o a quien Pedro dijo que estaba dispuesto de ir hasta la muerte con él, le pide en un momento de suma angustia donde se está muriendo del dolor, del peso, de la culpa, del pecado, de, de, y de la sensación del desamparo de su padre, y siente que se está muriendo. Su sudor son como grandes gotas de sangre, nos dice el relato. Está pasando por una angustia tal y le pide a aquel que dijo, a aquel y a otros más, pero específicamente a Pedro, que le dijo que estaba dispuesto de ir con él hasta la muerte y que no lo negaría, le pide que vele con él y lo haya durmiendo. Y le dice, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Y le hace la recomendación, velad y orad para que no entréis en tentación. Le está dando la salida, le está dando la solución para no ser tentado en el momento de la prueba que se avecinaba. Y le advierte y le deja saber por qué. Le dice, el espíritu está presto, tú a lo mejor quieres, tú a lo mejor dices, yo no te voy a fallar, yo voy a estar ahí, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte, pero la carne es débil, la carne es débil. Y tú te estás confiando mucho en tu carne, no estás buscando, pidiendo que Dios te fortalezca, no estás orando. Y dentro de la oración, hermanos, que, ¿verdad? Lo digo acá, entre nosotros, la oración no solamente es una herramienta que abre las puertas del cielo en el sentido de que la oración te da audiencia delante de Dios para tú presentar aquello que necesitas delante de Él y que Él te lo dé. La oración también es un proceso por el cual tú, hablando con Él, eres confrontado con las intenciones de tu propio corazón. Porque mientras nosotros oramos, nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles para que pidamos lo que conviene. Hay un proceso por el cual nuestro corazón va siendo cambiado en la oración. Y yo lo he experimentado. Muchas veces yo me he arrodillado para pedir unas cosas a Dios y según voy hablando con Él, termino pidiendo otras, reconociendo que lo que mi corazón naturalmente deseaba era malo. La oración es una herramienta poderosa para también nosotros discernir las intenciones de nuestro corazón y presentarle delante de Dios aquello que nos está pasando y lo que está mal en nosotros para que Él
para poder confesar el pecado de esas malas intenciones y recibir abundante gracia o sobreabundante gracia para vencer el pecado y el mal que mora en nosotros. Así que Jesús le estaba dando a Pedro esa herramienta, esa advertencia para que él no hiciera lo que Jesús sabía que iba a pasar debido a la autosuficiencia de Pedro. ¿Y qué pasó? Seguimos leyendo allí mismo en Mateo, pero más adelante, el versículo 69 al 75, después de que Jesús es arrestado y todo esto y está en casa del sumo sacerdote, nos dice en el versículo 69 al 75 de Mateo 26. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Es tremendo, es tremendo. Alguien se le acerca, una criada, y le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo. Y Pedro negó diciendo que él no sabía de qué ella estaba hablando. O sea, estaba negando que él hubiese estado con Jesús. Miren qué rápido, miren qué rápido eh, Pedro comenzó a negar a Jesús después de que había dicho que no lo haría. Por eso el que piensa estar firme, vele que no caiga. Sigue diciendo, y cuando salió al pórtico, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Y estas palabras son grandes. Y sobre esto en particular es que estuve reflexionando mucho esta semana. El negar a Jesús de Pedro implicó el negar que él tuviera una relación de intimidad con Jesús, una relación estrecha, una relación cercana, porque todos allí sabían quién era Jesús Nazareno, pero no todos lo conocían en el sentido profundo y relacional de la palabra conocer. Cuando Pedro dijo no conozco al hombre, él no está diciendo que no sabía quién era Jesús o que nunca había escuchado acerca de él. Pedro lo que estaba diciendo era que él no tenía una relación cercana con él, que él no era íntimo, que él no tenía esa relación cercana que estaban diciendo que él estaba con Jesús Nazareno, que él era uno de ellos, de los más cercanos a él. Cuando él dice no conozco al hombre, él está diciendo no tengo una relación estrecha con Jesús. La negación de Pedro lo llevó a negar que hubiese caminado 3 años con Jesús o más de 3 años con Jesús, aprendiendo de él. El mismo que dijo que dispuesto estaba de ir hasta la muerte con Jesús. El mismo que dijo, aunque todos se escandalicen, aunque todos se ofendan, yo no. En otro evangelio registra que él dijo, dispuesto estoy de ir a la cárcel o a la muerte por ti. Ahora de repente, con juramento, con juramento, estaba diciendo que no tenía una relación estrecha con Jesús. Y un poco después llegaron unos que por allí estaban y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque tu habla te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. La experiencia de Pedro, eh, sin duda alguna,
ha sido la experiencia de muchos de nosotros, donde no nos creemos capaces de hacer algo y precisamente por confiarnos en nosotros mismos, terminamos haciendo aquello que específicamente dijimos que jamás haríamos. Y, y hay algo bien interesante acerca de esto, y es que, por ejemplo, en Romanos, Pablo dice eh, que tú que juzgas haces lo mismo. Jesús dijo que el que busca su propia gloria juzga. Jesús diciendo que él no juzga a nadie y que no busca su gloria, sino la gloria del que lo envió. Pero dijo, pero hay quien busca su gloria y juzga. El juzgar, el condenar a otro siempre se hace consciente o inconscientemente con el deseo de glorificarnos a nosotros mismos, ponernos en un pedestal, ponernos en un lugar más alto que los demás. Pero precisamente el hacer eso y buscar eso, consciente o inconscientemente, por eso esto es una apelación a que escudriñemos nuestros corazones, consciente o inconscientemente, ¿verdad? Esto ocurre. eh, Nosotros cuando hacemos esto, estamos buscando nuestra propia gloria, estamos buscando eh, colocarnos sobre un plano superior a los demás, pero ciertamente estamos preparando el camino y asentando el cimiento para la desgracia, la derrota y el lloro amargo, como Pedro. Pedro lloró amargamente por lo que hizo, cuando se dio cuenta que él no era mejor que ninguno, que él no era mejor que sus hermanos, que sus compañeros, que sí se escandalizó como todos se escandalizaron, que sí huyó como todos huyeron y que sí se sintió ofendido y negó a Jesús, negó tener una relación estrecha, negó haber caminado con él, negó haber pasado el tiempo que pasó con él en intimidad, aprendiendo en la cercanía de su presencia. Hablando de lo que significa conocer y el negar a Cristo, ¿acaso nosotros no hacemos lo mismo y decimos que no conocemos a Jesús cuando ante el mundo no solamente actuamos equivocadamente, sino que también juzgamos y no actuamos como Jesús actúa? Y no estoy apelando a que tratemos de actuar como Jesús. Estoy apelando a que dejemos que Jesús obre en nuestras vidas, que permitamos que Jesús viva en nosotros para que Él viva su vida en nosotros. Porque si yo vivo mi vida, si yo trato de vivir y tomar las decisiones y hacer las cosas por mí mismo, ciertamente voy a fracasar. Pero si yo le permito a Cristo morar en mi corazón, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, si yo le permito a Jesús habitar en mi corazón por la fe, si yo tomo la decisión guiado por el Espíritu de Dios a crucificar el yo y que Cristo viva en mí, entonces ciertamente la victoria es segura. Y todos van a saber que, que le conocemos, que hemos estado con Él. Todos van a saber y van a ver a Cristo en nosotros. Pero, pero ¿cuántas veces nosotros con nuestras acciones no hemos negado a Jesús o no hemos manifestado que Él nos reina en nuestro corazón y que en nuestro corazón lo que reina es la autosuficiencia y el orgullo?
Jesús dijo en Mateo 7, 21 al 23: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo? La voluntad de Dios es que creamos en Jesús. Esto está, esto está descrito en los evangelios claramente. Y Cristo lo dice varias veces, que la voluntad de Dios es que todo aquel que en Jesús cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios es nuestra salvación, la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que nosotros creamos. Cuando se le preguntó a Jesús cómo haremos las obras de Dios, y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. El que hace la voluntad del Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y que Jesús vino a revelar al Padre, que Dios es tal como Cristo lo reveló, que creamos en el amor de Dios, en los principios del reino de Dios que Cristo vino a revelar. No es decir Señor, Señor, no es hacer, hacer y hacer y hacer. Por eso Jesús dice: muchos me dirán aquel día: Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pedro había hecho todo eso. Pedro había hecho todo eso, sin embargo, negó al Señor y dijo que no le conocía. ¿Por qué? Porque a pesar de que hizo ciertas cosas en el nombre del Señor, a pesar de que hizo muchas buenas y aparentes buenas y santas obras, según los conceptos humanos o a los ojos de los hombres, a pesar de todo eso, no había intimidad con Jesús. No le permitían a Cristo reinar en el corazón. No habían hecho de Cristo el rey de sus vidas. Como no hubo intimidad, no hubo cercanía, Jesús dice: nunca os conocí, obradores de maldad. Y este nunca os conocí apela precisamente a lo que estuvimos hablando hace un rato. Apela a una cercanía, a una intimidad. No hubo intimidad. Porque ciertamente Jesús sabe que son obradores de maldad. Él sabe quiénes son. Cada uno de ellos sabe sus obras. ¿Y acaso esto no es lo que le dice a la iglesia en Apocalipsis? Yo conozco tus obras. Él conoce las obras, pero él dice: nunca os conocí, en referencia a una relación de cercanía, de intimidad, de estrechez. Cristo conoce perfectamente a Dios y Dios conoce perfectamente a Cristo. Y esto nos habla de la comunión hermosa que existe entre ellos. Y esa es la comunión que Cristo quiere que exista entre Él y nosotros, para que nada ni nadie nos aparte de Él, y las circunstancias que se presenten en nuestra vida no nos hagan caer. Mientras nosotros permanezcamos en esa comunión, mientras nosotros permanezcamos en Cristo y Cristo en nosotros, así como Cristo está en el Padre y el Padre en Cristo, así mismo nosotros seremos, así como Cristo fue guardado, así como Cristo fue fortalecido, así como Cristo obtuvo la victoria, así también nosotros obtendremos la victoria. No porque haya nada bueno en nosotros, sino por la intimidad que tendremos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Mateo 11:27 dice: todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. El Hijo conoce al Padre y el Padre conoce al Hijo. Juan 7:29: yo le conozco porque de él soy y él me envió. Es decir, yo le pertenezco y él me envió, yo le conozco. Juan 8:55: y no le conocéis,
Mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentirosos. Mas le conozco y guardo su palabra. El que conoce a Dios, el que se relaciona con Dios de forma íntima, va a guardar su palabra. El que pasa tiempo a solas con Dios y con su Hijo Jesús, guarda la palabra, porque es movido por el amor. Jesús dice, el que me ame, mi palabra guardará. Pero el amor es porque Él nos amó primero. En la medida que nosotros nos relacionamos cada vez más estrechamente con Él y contemplamos su amor, le amaremos más y guardaremos su palabra, la atesoraremos en el corazón. Eso es el guardar, el atesorarla, es que esa palabra sea para nosotros el mayor tesoro y gozaremos de la presencia del Padre y del Hijo con nosotros, porque el mismo versículo de Juan 14:23 dice que el que me ame mi palabra guardará y vendremos a Él. Dice, mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Como dice en Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, que nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, ¿verdad? Y con su Hijo Jesucristo. Nos sigue diciendo en Juan 10, versículos 14 y 15. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Vemos que aquí Jesús está una vez más apelando a la comparación, ¿verdad? Haciendo una analogía con el pastor y las ovejas, así como cuando él dijo que todos se escandalizarían y citó las escrituras que dicen herirá el pastor y las ovejas serán dispersas. Pues ahora está diciendo que él como buen pastor, que sería herido, él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen como el Padre me conoce. O sea, de la misma manera en que el Padre conoce a Cristo y Cristo, el Hijo de Dios, conoce al Padre y pone su vida por las ovejas. Asimismo, las ovejas conocen al buen pastor, el pastor conoce a las ovejas y esas ovejas, ¿qué hacen? Ponen su vida también por los demás. Aman de la misma manera que el buen pastor ama, porque se sigue replicando eh, el amor, sigue cayendo en cascada, como un eslabón tras eslabón tras eslabón, en cadena. Dios en Cristo, Cristo en nosotros. Y ese mismo amor se ha de manifestar en nosotros. Así que nosotros podemos tener el privilegio de conocer a Cristo, así como, y Cristo conocernos a nosotros, así como el Padre conoce al Hijo y el Hijo al Padre. Y podemos tener el privilegio de oír su voz y seguirle, porque nos dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aunque Pedro negó haber conocido al Señor. Esto que fue una caída fuerte para Pedro. Pedro se levantó. Pedro, el arrepentimiento, la dureza de corazón, ese corazón fue quebrantado. Su corazón de piedra fue cambiado a un corazón de carne. Y Pedro más nunca negó a Jesús. Y digo más nunca de forma activa y consciente. Sí es posible que con sus equivocaciones haya negado algunos principios del Evangelio, como Pablo señaló y señala allí en Gálatas, que Pedro se equivocó en cuanto a un disimulo, eh, en un asunto con los gentiles y los judíos que no voy a entrar en detalle ahora, pero, pero se le fue corregido y Pedro aceptó la corrección, porque su corazón ya no era un corazón de piedra, aunque se equivocó. Su corazón recibía la instrucción y la corrección y aceptaba lo malo que había hecho. Para ir concluyendo,
Un versículo que me llamó mucho la atención, Proverbios 16:18, que dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída, la altivez de espíritu. Wow, este versículo es poderoso. La soberbia y la altivez de espíritu siempre precede a la caída y al quebrantamiento. Es decir, cuando caemos, cuando fracasamos, siempre hubo altivez. Previo a eso, siempre hubo altivez de espíritu, que es orgullo y soberbia. Lo que asienta la base para el fracaso, para la derrota, para pecar, para negar a nuestro Salvador Jesucristo, es el orgullo, la altivez de espíritu y la soberbia. Proverbios 28:14 dice, bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, mas el que endurece su corazón caerá en mal. El hombre que siempre está temeroso, no que, no que siempre está con miedo y viviendo con miedo, no está hablando de eso. Está hablando del hombre que siempre está temeroso de caer, que teme de sí mismo, que duda de sí mismo, que no confía en su propia carne. Es bienaventurado, dichoso, es feliz el hombre que siempre está temeroso. Miren que suena medio contradictorio, pero es feliz, es dichoso, es bienaventurado el hombre que siempre está temeroso, que reconoce que en él no mora el bien y que siempre anda dudando de su propia carne, sabiendo que en él no mora el bien. Ese es bienaventurado, porque no se confía en sí mismo. Mas el que endurece su corazón, que es lo contrario a estar temeroso en esta ocasión, mas el que endurece el corazón caerá en mal. El estado de la Odisea precisamente es este, y es descrito en Apocalipsis 3:17 al 22 junto con la solución. Dice, porque tú dices yo soy rico y estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre, ciego y desnudo. No nos damos cuenta que siempre que pensamos que estamos firmes, siempre que pensamos que, que nosotros no haríamos algo que hizo otro y que juzgamos, así sea a los personajes del pasado, de la historia, o a los que nos rodean, como haciendo cosas que nosotros jamás haríamos. Estamos actuando con el espíritu de la Odisea, diciendo yo soy rico, estoy enriquecido, no tengo necesidad de nada. Pero, pero eso es la señal de que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. No tenemos justicia verdadera. Estamos vestidos de la propia. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vista y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Tendremos intimidad con Jesús si abrimos la puerta, si escuchamos su voz, si lo dejamos entrar, si aceptamos su amonestación, si aceptamos que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Si aceptamos esa amonestación, esa corrección, esa reprensión, si la aceptamos, lo dejamos entrar y se nos garantiza la victoria porque dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como también yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. La derrota de Pedro fue por pensar que él era distinto a los demás, que en él no moraba el mal.
La victoria comienza cuando reconocemos nuestra verdadera condición y nuestra necesidad de una justicia muy superior a la nuestra.